Vamos a hablar con Amanda Frías. Ella tiene una tiene una licenciatura en sociología en la UMSA y una maestría en Ecuador en la Flaxo de sociología política, y vamos a hablar sobre el retiro de los subsidios en Bolivia que pasó recientemente, y creo la experiencia de Amanda puede ser muy útil, pues ella estudió mucho tiempo en Ecuador y también ahí hicieron la misma medida, ¿no? Entonces, Amanda, ¿cuáles son, tú crees, tus primeras impresiones y cómo entiendes esta medida? Gracias Álvaro por la invitación. Bueno, yo creo que es importante justamente relacionarlo cómo se han ido desarrollando las políticas económicas que se han ido implementando en la región en por lo menos esta última década, ¿no? O al menos estos últimos 5 años. Y bueno, yo siento que merece la pena también recordar que esta medida ya se había tratado de aplicar durante el gobierno de Evo Morales en la gestión del 2010 con un decreto supremo que igual incrementaba el costo de los combustibles, y que pues se promulgó el 28 de diciembre de ese año, y ya para el 2 de enero ya estaba derogada por la resistencia social, ¿no? Algo que advertí en ese momento Evo Morales era que esta era una medida necesaria, que era insostenible mantener un subsidio a los hidrocarburos en las características en las que se estaba llevando adelante. También creo que es importante pensar el hecho de que durante tanto el gobierno del movimiento al socialismo, este subsidio ha sido aplicado de manera general, ¿no? Y las recomendaciones, por lo menos que he escuchado de diferentes analistas un poco más lúcidos, pues decían que lo más recomendable era que se aplique un retiro del subsidio de manera escalonada. Eh, es una realidad que el subsidio ha implicado pues el tráfico de combustible hacia el Perú, ha también implicado que se abaraten muchísimo los costos de producción de la agroindustria, ha implicado que pues básicamente un ciudadano promedio compre el litro de gasolina al mismo precio que compra, por ejemplo, un minero cooperativista del oro. Entonces sí era necesario, digamos, pensar en la retirada del subsidio, pero de una manera que separada, escalonada y diferenciada, ¿no? En cuanto a los modelos incluso de autos, incluso relacionado a esta cuestión que ha sido un problema importante en el parque automotor en Bolivia con el tema de los autos chutos. Y la cuestión pasa por eso, ¿no? Que tanto la medida del subsidio como la retirada del subsidio en todo momento ha beneficiado al gran empresariado, ¿no? Ahora también se ha liberalizado el hecho de la importación de combustibles, se ha liberalizado la importación en general de productos, ¿no? Que eso va a afectar directamente a la producción nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que queda esperar cuál va a ser la reacción de la sociedad civil. Hoy día ya se han llamado a empleados de la COP, se han llamado también a congresos de el sector de maestros urbanos y demás que se van a movilizar. Los transportistas se han negado a dialogar con el gobierno y eh, pues han llamado para indefinido que va a iniciar el lunes. Esto es importante porque, como te digo, el 2010 el gasolinazo de Evo Morales no le duró ni una semana, pero la relación que el gobierno de paz va a tener con las organizaciones sociales va a determinar cuánto está dispuesto a reprimir y cuánto está dispuesto a aguantar la presión social, ¿no? Es una obviedad, creo yo, que el gobierno del movimiento socialismo tenía cierta apertura al diálogo. El gobierno de paz en un mes de gobierno ya tiene 2 muertos en su haber por represión de la policía, y que incluso se está aplicando la misma receta que se ha aplicado en el Ecuador en cuanto a criminalizar la protesta, en cuanto a victimizar a los policías que están utilizando armas de fuego en contra de ciudadanos. Entonces, bueno, esos son algunos factores que yo creo que merece la pena recordar y que van a entrar en juego en este momento, ¿no? Eso como una primera impresión. Ahora me gustaría adentrar un poco más a tu experiencia, bueno, a comparar lo que sucedió en Ecuador, ¿no? Porque ahí, ¿crees que el retiro de los subsidios en Ecuador se hizo bajo los mismos motivos que está sucediendo ahora en Bolivia? ¿Y qué podemos aprender de esa experiencia que pasó en Ecuador?
Justamente, no solo el tema de los subsidios, ¿no? Recordemos que Paz, ni bien tomó el gabinete, pues lo que hizo fue eliminar ministerios, al igual que el gobierno de Novoa. Se eliminó el Ministerio de Medio Ambiente, en Ecuador también se eliminó el Ministerio de Medio Ambiente, acá incluso se eliminó el Ministerio de Justicia, que es pues terrible, ¿no? No hay garantías para la sociedad civil en este contexto. Eh, Eso por un lado, ¿no? Esto de achicar el Estado a título de eficiencia, pues es copy-paste de lo que demanda el FMI. Ya supuestamente estas medidas económicas le dan cierta seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. Supuestamente estas medidas económicas son necesarias para salir de una crisis que, por supuesto, como en todas las crisis que han habido, pueden haber salidas dialogadas y tiene que haber una salida en la que quien más tiene paguen estas crisis, porque generalmente las crisis son las generan los ciclos de capital, ¿no? Y lo que podemos observar en cuanto al caso ecuatoriano y al caso boliviano, que son muy similares, sí, se ha iniciado esta medida bajo el argumento principal, que es el tráfico de combustible, ¿no? Noboa decía que el diésel iba para las bandas criminales. Pues se tuvo un discurso más o menos similar de que pues el diésel, la gasolina se iba para el contrabando hacia el Perú. Pues son justificaciones, ¿no? La experiencia ecuatoriana pues nos dice que ya han habido otros intentos también de que se quite el subsidio en el 2019 y en el 2021, que han habido pues los grandes estallidos en el Ecuador, que han costado pues muchísima sangre, y que se ha logrado frenar esta política. Ya con el gobierno de Noboa, dadas las características que tiene, que también están relacionadas con el acercamiento muchísimo más profundo del Estado con los Estados Unidos en materia de cooperación de seguridad, que es entrenar a policías y militares para reprimir a la gente, pues ya no hubo o sea, hubo una fuerte resistencia social. Fue un mes de paro, como habíamos conversado la otra vez, pero no tuvo el mismo resultado. Ya estaban en el caso ecuatoriano muy desgastados los movimientos sociales, pues después de estallidos sociales que han paralizado el país, pero la represión ha alcanzado otros niveles, ¿no? Entonces yo creo que ahora se va a medir lo que vamos a observar en Bolivia en comparación a Ecuador se van a medir fuerzas entre cuánto puede la COP, cuánto pueden los sindicatos diversos que han sido muy fuertes en la historia de Bolivia, ¿no? Pero recordemos que también con la 21060, con el gobierno de Paz, de Estensoro, perdón, hubo una fuerte resistencia social, pero ya el neoliberalismo siempre ha tenido características autoritarias, ¿no? O sea, yo creo que debemos recordar la resistencia que tuvieron los mineros, por ejemplo, en cuanto al tema de la relocalización y los despidos masivos. Una marcha histórica que convocó la Central Obrera Boliviana y encabezada por mineros, pues se respondió con militares. Ahora pues hay otra doble partida también, que hay una sociedad civil que está profundamente, que se ha socializado, que ya tiene un sentido común muy individualista. Yo creo que también eso es importante mencionar, que obviamente todavía tenemos ciertas nociones de comunidad, de pensar en a quiénes les está afectando más directamente que se retire el subsidio a los combustibles. Esto va a afectar directamente a la gente más pobre, a la gente que literalmente ayer quienes pudieron salieron a abastecerse, y quienes no, pues estaban tratando de comprar un poco de arroz, un poco de aceite, teniendo en cuenta que va a haber un alto grado de conflictividad social por este tema. Pero mucha gente también estaba diciendo es necesario, y el tema de que se considere como algo necesario, inevitable, es una forma de despolitizar esta cuestión, ¿no? Y también ha habido una suerte de que se han desvirtuado muchísimo los sindicatos. O sea, la COP tiene una imagen muy depauperada porque ha negociado con el movimiento del socialismo, y cuando ya no le ha convenido también le ha dicho a Evo como que chao, ya no, gracias, pero no gracias, mejor te vas. Entonces,
ahí estamos como que viendo un poco las consecuencias, tanto en el Ecuador, del desgaste que han sufrido, de la fragmentación que han sufrido las organizaciones sociales en estos gobiernos que han sido más progresistas. Al mismo tiempo también estamos viendo esta ampliación de la cooperación en materia de seguridad de Israel, en términos de materia de seguridad de parte de los Estados Unidos, en cómo va a relacionarse el Estado boliviano ahora con las organizaciones que se resistan a las políticas, ¿no? Y pues toca ver cómo va a responder en cuanto a la represión el presidente Paz. Igual, bueno, Bolivia siempre tiene particularidades, creo que merece la pena recordar que diversas bancadas se han reunido encabezadas por Lara, por el vicepresidente, a decir que no estaban de acuerdo con esta medida. Eh, Obviamente hay puntos en común entre lo que sucede en Ecuador, pero creo que también Bolivia tiene ciertas características un poco, la beligerancia con la que actúan los movimientos sociales no es un tema mayor, o sea, lastimosamente es muy trágico, pero cada 10 años en Bolivia, cada cierto tiempo hay una resistencia muy fuerte con las medidas neoliberales que cuestan muchísimas vidas, o sea, en el 2019 con el golpe de Estado y con la imposición también de esta agenda neoliberal o como la primera probada de esta agenda neoliberal, hubieron 40 muertos, asesinados, no muertos, ¿no? Y ahora pues toca ver qué pasa, ¿no? Claro, porque en Ecuador, bueno, veo acá, no sé si también ves así, que los movimientos sociales, bueno, y varios sectores de Bolivia han salido bien enfurecidos, como que dispuestos a morir. Y no creo que acá se realice el mismo tipo de represión que en el Ecuador, así con tanta hazaña y muerte. Todavía no se entrenó a muchos policías. ¿Y crees que igual, que pase igual, que dure un mes, los repriman y ya? Porque en Ecuador triunfó, los subsidios se llevaron a cabo y al parecer triunfó por el momento, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de los grupos sociales? Justo eso me parece interesante, o sea, la copa es la copa, o sea, la copa ha marcado historia, ha marcado época en la historia boliviana, ¿no? Y yo personalmente les tengo fe todavía de que se puedan organizar y que pueda hacer un paro lo suficientemente contundente. Y sí, o sea, la reestructuración de las relaciones entre Israel con Estados Unidos es reciente. Pero con el asesinato de dos comunarios por este tema en Cochabamba, si no estoy mal, ahí me estoy informando más precisamente porque recién llegué, pero hubieron dos muertos. Y en un mes de gobierno yo creo que es sintomático un poco de lo que se viene. Durante el gobierno del movimiento al socialismo hubo represión. Una de las más fuertes fue la cuestión de Chaparina, pero la cuestión de las muertes fue algo que se cuidó mucho, ¿no? Porque había un poco la promesa de Evo Morales de que represión sin muertes, ¿no? Obviamente o sea, Ecuador tiene 8 años de un ejercicio de tratar de imponer las agendas neoliberales a las cuales la sociedad ecuatoriana se ha resistido muchísimo. Y yo creo que también es importante pensar en que tanto como los movimientos sociales tienen un repertorio de movilización muy conocida. Ya, o sea, todos sabemos que van a bloquear carreteras, todos sabemos que va a haber paro de transporte, pero generalmente en estas ecuaciones políticas, en estas evaluaciones políticas, se llega a olvidar que quienes reprimen también tienen curvas de aprendizaje. Esta puede ser un primer momento en el que pues vaya a movilizarse la CO, vaya a haber paro de transporte como siempre lo hay en Bolivia, como que por una o por otra cosa siempre hay paro de transporte, se paralizan las ciudades, pero ya teniendo asesoramiento del tipo que ofrece el Estado de Israel, del tipo que ofrece el Departamento de Estado, porque tampoco es casual que quienes hayan salido a felicitar estas medidas hayan sido Marco Rubio y todas estas figuras nefastas que ahorita están un poco, están jugando a ser villanos, destruyendo al mundo. Hayan salido a felicitar estas medidas, ¿no? Entonces, probablemente este sea un momento que haya una curva de aprendizaje y haya una renovación en cuanto a cómo se va a reprimir. Como te digo, o sea, han habido estallidos en Ecuador, se ha frenado 2 veces que se retire el subsidio, pero esta vez ya no lo lograron, porque esta vez ya había demasiada hazaña y también hubo un tiempo de resistencia bastante largo, ¿no? Entonces,
tanto como el pueblo, los grupos que resisten aprenden, también quien aprende más generalmente suelen ser los que reprimen. Entonces estamos en ese proceso de transicionar, ¿no? En este proceso de ver cómo se va a comportar. Igual tal vez por temas de costo político no se atrevan a tanto, pero porque es un gobierno muy nuevo, ¿no? Es un gobierno que recién está empezando, todavía no ha tomado el absoluto control de todos los ministerios, todavía hay funcionarios que eran funcionarios del movimiento al socialismo en los ministerios, todavía hay gente que en puestos eh, que no se han podido retirar porque tampoco como que tienen demasiada gente para captar todo el aparato institucional que genera el movimiento al socialismo alrededor del Estado central, que se tome de un día para otro, ¿no? Y estamos en esa etapa transitoria. Sí, las tecnologías de Estados Unidos ahora se van a usar. Y bueno, ahora ya entrando al tema más de Estados Unidos, bueno, mencionabas lo que decía Marco Rubio, yo también escuchaba a, ¿a qué se llama este señor? El de Fides, el Mario Espinosa, que lo aplaudía y decía, miren cómo Marco Rubio nos está felicitando. Y, y bueno, obviamente ahí vemos el tema de Estados Unidos, que igual durante Víctor Paz Estenssoro en el 85, recordemos que ahí Jeffrey Sachs, el economista de Estados Unidos, ha hecho lo mismo, ha dicho, retiro a los subsidios y justo, y el FMI también le ha aplaudido y ha dado paso a los pagos, ¿no? Entonces, pasa un poco lo mismo. ¿Cómo ves ahora el tema de Estados Unidos, esta nueva política exterior? Porque esto también está en el contexto de la nueva doctrina Monroe de Estados Unidos, ¿no? De la 3.0 y que puede ser que ya como se salió de Medio Oriente, ahora pase a Latinoamérica y veamos una próxima Gaza en Latinoamérica de acá a 5 o 10 años. O sea, es muy, muy peligroso. ¿Cómo ves ese tema? Ay, justo yo tenía una obsesión hace unos años en las que empezaba, ¿no? A se estaba yendo increciendo esto de la conflictividad de Medio Oriente, ¿no? Con el tema de Al-Assad, el tema de Gaza, el tema de Siria, de Líbano, todo ello. Eh, de Irán que estaba en permanente conflictividad con los Estados Unidos. Muchos analistas, entre ellos Atilio Borón, decía, acaban con Medio Oriente, pero acaban literalmente con Medio Oriente. Van a empezar a voltar al patio trasero, ¿no? Porque un poco sí podríamos, yo creo que viendo en términos de largo plazo, hubo una ventana de oportunidad, creo yo, para los movimientos de izquierda, para estos gobiernos progresistas, porque Estados Unidos estaba concentrado en Irak, estaba concentrado en Afganistán, ¿no? Y pues ahora, pues ya cumplieron su cometido de expropiar, saquear los recursos de Irán, Afganistán, pues en Gaza no ha habido fuerza política que los detenga, o sea, ahora incluso en las últimas votaciones de la ONU, Ecuador y Bolivia se abstuvieron, que históricamente habían apoyado el alto al fuego en Gaza, ¿no? Entonces, sí estamos en esa etapa de que ya un poco nos toca, ya sí se siente muchísimo este tufo a los 80 de la 21060, y al mismo tiempo también se hace mucho más evidente el autoritarismo con el que se va a aplicar, ¿no? Lo que está exportando en este momento Estados Unidos es la violencia con la que gobierna, incluso en sus fronteras, porque pues hemos visto como en contra de ciudadanos estadounidenses ataca a través de ICE. Hemos visto que ya sin el más mínimo reparo, algo que yo considero que es trágico de este momento histórico, pero a la vez muy aleccionador y muy ilustrativo, es que Estados Unidos está haciendo lo que siempre ha hecho. Solo que ahora pues Donald Trump le importa tres carajos de decirlo abiertamente, ¿no? O sea, ya es delirante que Donald Trump esté hablando de que los venezolanos con los procesos de nacionalización digan que les han robado su petróleo. O sea, estamos volviendo, y me parece muy irrelevante lo que mencionas sobre Espinosa, no solo Espinosa, muchísimos disque analistas que pues en lo personal los considero personas nefastas, porque hay que ser una persona verdaderamente nefasta para aplaudir que se renueve esta mentalidad colonial.
de que está muy bien que Estados Unidos venga y nos expropie recursos, está muy bien que se reprima, que se asesine al pueblo boliviano que resiste estas medidas. Eh, Verlas como algo positivo y que de paso tratar de instaurar esa opinión en la sociedad civil en su conjunto, que es un poco, son asalariados de esta propaganda, ¿no? O sea, hay como que diferentes aristas que explican un poco el momento histórico que lo estamos viviendo y una de ellas es la irresponsabilidad total o de los medios de comunicación o sea, a mí me parece vergonzoso, justo antes de conectarme a hablar contigo, estaba viendo noticias en Unitel que estaban celebrando de que ahora Bolivia es un país seleccionable para un fondo de inversión de los Estados Unidos, como si eso en algún momento de nuestra historia o para ningún país latinoamericano eso ha significado ni desarrollo, ni redistribución, ni mejores condiciones de vida para nadie, solo para quienes se vuelven las élites que son lo suficientemente lacayas como Corina Machado que también a viva voz pedía la intervención en Venezuela, que les den un poco de protagonismo y un poco de respaldo político, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de traición a la patria, si quieres verlo. No estoy muy de acuerdo con estas nociones del patriotismo y todo, pero sí estamos hablando de que estamos o están aplaudiendo que una potencia externa intervenga en que tenga injerencia política en nuestra política nacional, o sea, todo principio de soberanía, todo principio de libre determinación de los pueblos que en algún momento ha sido pues muy relevante, dignificante para la sociedad latinoamericana a través de, por ejemplo, los acuerdos UNASUR, si no recuerdo mal, que se celebraban 20 años hace poco cuando Chávez mandaba al carajo el ALCA. Han devuelto cierta dignidad a la sociedad latinoamericana que ahora se está socavando totalmente y se está volviendo esta noción estigmatizada de que como somos latinos, como tenemos poblaciones indígenas, tenemos poblaciones afro, somos cualquier proyecto de desarrollo alternativo al de los Estados Unidos es un proyecto no civilizado, es un proyecto no racional, cuando estamos viendo ahorita en Brasil que ha superado en crecimiento a Italia, ¿no? Que es que con crecimiento para todos, crecimiento para las grandes mayorías también. No sé si te respondí, pero creo que es una barbaridad lo que estamos viendo ahora. Sí, varias cosas muy interesantes. Esta ventana de oportunidad que teníamos, en cierto sentido en Bolivia un poco se desperdició, ¿no? Porque, bueno, no se pudo industrializar, diversificar exportaciones. Pero bueno, quiero tocar dos temas más, ya para ir cerrando. El tema de, ¿cuál es tu percepción sobre los organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Porque también escuchaba a economista, al Bonadonna o al Jaime Dunn, que decían, bueno, sí, no, antes sí hacían préstamos medio tramposos, pero ahora han cambiado. Ahora ya uno puede hacer bien negocios con el FMI y el Banco Mundial. Igual hay mucha percepción en la población que son entidades un poco objetivas. Y bueno, ¿cuál es tu percepción de esos organismos? Aquí me voy a extender un poquito porque me parece muy importante tener en consideración algo. Y es que todo el discurso que ahora se está aplicando se disfraza con esta noción de que es técnico, de que son instituciones, instancias técnicas con pues visiones de la economía muchísimo más pragmáticas, mientras que se asume que por ejemplo, todos los proyectos de integración regional como el ALBA, el ACELAC, el la UNASUR, el Mercosur, eran como que proyectos ideológicos, como si el FMI y el Banco Mundial no tuvieran un proyecto ideológico. Son instancias que a través de la economía aplican un proyecto ideológico, que tiene que incluso que ver con que los sentidos comunes de la sociedad se constituyan en sentidos comunes absolutamente individualistas. Eso por un lado, o sea, no, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ninguno de esos son instancias técnicas. Sí tienen una lógica pragmática, pero que cumple con estándares ideológicos. Son proyectos políticos ideológicos
neoliberales que están exclusivamente diseñados para que las transnacionales, para que el gran capital siga beneficiándose a costa de literalmente sostener estos grandes beneficios en la espalda de la gente común y corriente. Te mencionaba en la anterior conversación que tuvimos, Nova se borró del fisco ecuatoriano 97 millones de dólares de deuda. Mientras que el ciudadano promedio ecuatoriano tiene que pagar por todos los productos el 15% del IVA, que eso ha encarecido muchísimo el costo de vida de la sociedad civil. O sea, literalmente están robándole a la gente que menos tiene. Eh, y que, bueno, estos mecanismos de intervención que tienen esta supuesta legitimación de que pues, son grandes economistas, que los grandes indicadores económicos, ¿no? Supuestamente Argentina ha controlado la inflación, pero lo que no te dicen es que ya la gente no compra, o sea, la gente está muriéndose de hambre en la Argentina, el 50% de la población argentina está en pobreza, si no es que pobreza extrema. Se ha bajado los índices de inflación, sí, pero porque la gente ya no está consumiendo. Se está desmantelando el Estado. Ahorita Argentina está dilapidando, está vendiendo todos sus recursos hídricos a Israel, a transnacionales israelíes. Ahorita el proyecto de paz y todas las instrucciones, indicaciones que tiene el FMI para liberar fondos es en pro de desmantelar el Estado para permitir que el gran capital entre. Ahora están hablando de privatizar también en Bolivia las empresas nacionales. Sí ha habido mala administración, esa es una realidad. Ha habido muchísima corrupción. Es una herejía que yo considero que han cometido el gobierno particular. Además, hay un político español que a mí me gusta mucho, que es Gabriel Rufián, que él dice, hay 3 cosas que no se pueden permitir los gobiernos de izquierda, es mentir, robar y desilusionar a la gente. Él más hizo las 3, robó, mintió y desilusionó a la gente. Y pues ahora esta desilusión ha legitimado el hecho de que digan, no, es que no funciona EVA, no funciona ASBA, que sí, digamos, que es esta planta procesadora de azúcar, no funciona el teleférico, no sé decir que el teleférico es una empresa deficitaria. Doug Weiler, que es el que presidió ese proyecto, dijo, no, o sea, el teleférico genera muchísimos recursos, pero están tratando de imponer esta visión de la administración estatal para privatizar, y van a privatizar las empresas más rentables que ha tenido el Estado boliviano, que han sido parte del proyecto político, que han sido parte de este proceso, de este intento de industrialización. Ahí podemos hablar de todas las fallas que han tenido, que son innegables, que son una absoluta vergüenza, que son hasta inmorales en cuanto a cómo se ha desarrollado la administración del Estado durante el gobierno del movimiento del socialismo. Pero eso no quita que el proyecto del Fondo Monetario Internacional, que el proyecto de todos estos organismos internacionales que se sacan índices de desarrollo, que se sacan índices de democracia, se sacan índices de libertad de la manga, porque no tienen correlación con la realidad cotidiana de las sociedades latinoamericanas, lo que están buscando es destruir los estados latinoamericanos para que entre de nuevo la empresa privada a decir que funciona más. Ahorita una de las estrategias es la desfinanciación de los de las instituciones públicas. Ahorita en Ecuador el gobierno de Noboa ha desfinanciado a 19 universidades públicas, 19 universidades que educan la gran mayoría a los hijos de los obreros, a los hijos de la clase trabajadora. Les están dejando sin educación, y eso tiene impactos reales incluso en cuanto a seguridad. ¿Qué van a hacer las personas que salgan del colegio y no puedan ingresar a la universidad y que no puedan pagar una universidad privada? Nada de eso tiene un carácter técnico, nada de eso tiene un carácter pragmático, ni un criterio objetivo para el desarrollo. Esto de objetividad no existe porque beneficia a los de siempre. Entonces, bueno, esa es la política que se está aplicando, que yo voy a ser reiterativa con algo que ya te había mencionado. Es una política cruel, es una política sádica, que la misma semana que se retire el subsidio al pan,
se le quite el impuesto a las grandes fortunas. Dice mucho del proyecto político, ¿no? Básicamente lo que está diciendo pasa a la gente, no solo pobre, sino gente que va a empobrecer con estas medidas, es jódanse. Ese es el subtexto de lo que se está haciendo y se está legitimando a través de analistas, se está legitimando a través de el discurso técnico. Un colega sacó una columna que me pareció muy interesante, que justamente Paz decía, no, Bolivia está enferma, haciendo un poco alusión a lo que decía en su momento Paz Estensoro. Mira qué casualidad, los dos Paz aplicaron estas medidas. Paz Estensoro dijo, Bolivia se nos muere. Un poco apelando a esto de que somos una sociedad enferma que necesita una medicina y que esa medicina es objetiva, que esa medicina es economía, que esa medicina es, es ineludible y por tanto tampoco puede dialogarse. Eh, hay salidas, hay medidas, hay posibilidades de salir de la crisis a través del diálogo. Y una de las medidas que sería incluso objetivas o lógicas de tomar desde una racionalidad más ética sería pues que se hable de justicia fiscal. ¿Por qué no están pagando más impuestos Doria Medina? ¿Por qué no está pagando más impuestos Branco Marinkovic? Y recordando que ninguno de ellos se ha hecho millonario por lo muy inteligente que es, sino explotando gente, robando. Lupo ya fue ministro de Economía en gestiones anteriores, hizo exactamente lo mismo, desfalcar empresas del Estado para luego privatizarlas. Insisto, el FMI, el Banco Mundial, ninguna de esas son instancias objetivas, todos son instrumentos de Estados Unidos para la intervención y son proyectos ideológicos y son proyectos civilizatorios y son proyectos incluso morales, donde quien resiste es un irracional que no acepta estas medidas tan lógicas que hay que aplicar, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa intervención tiene muchísimos niveles que incluso pues apela a sentidos morales que tenemos como sociedad, que se trataron de consolidar como un sentido moral más ético, un sentido moral más colaborativo, un sentido de comunitario para el crecimiento en conjunto, no solo para algunos. Eso creo que te puedo decir, querido Álvaro. Sí, muy, muy interesante. Y claro, se me vienen a la mente dos libros clásicos, La doctrina del shock de Naomi Klein, que precisamente es presentar la crisis como una enfermedad para que se necesite una terapia, y la terapia es un shock de quimioterapia del FMI, que como dices es puramente, bueno, es obviamente muy ideológico, ¿no? Y también John Perkins nos habla de esto, que él trabajó mucho tiempo en el FMI, y bueno, el mismo Jeffrey Sachs. Bueno, última pregunta para cerrar. ¿Qué opinas de tres, yo creo que son tres actores muy importantes? ¿Cuáles crees que van a ser sus roles? Son actores individuales. Uno es el vicepresidente Lara, el otro es Evo Morales y la otra es María Galindo, que está medio callada. Y que cada uno de estos puede, yo creo, tener mucha importancia en este contexto. Puedes, si quieres, tocar solo uno de ellos o todos. Bueno, eso ya depende de vos. Gracias por la pregunta, Álvaro. Mira, me parece bien interesante o sea, yo personalmente siento cierto rechazo por Lara, porque me parece una persona con cero voluntad de formarse políticamente. O sea, lastimosamente un poco como que la sociedad de los medios le ha dado como que mucha relevancia a personas con cierto carisma, incluso cierto humor involuntario que ha generado Lara, que mucha gente se ha visto identificada por su extracción de clase, que un poco como que confió en su discurso de bueno, aprovecho un poco también para continuar con lo que te mencionaba anterior, de hablar esto del capitalismo para todos, como si esto fuera sinónimo de prosperidad para todos, que no hay tal. Eh, eh, sí me parece interesante que se pare y diga no estoy de acuerdo y que llame a una reunión de bancadas para decir no estoy de acuerdo. Pero es muy probable que justamente por esta incapacidad de formarse o esta falta de voluntad o creer que un poco el campo de lo político es esta parafernalia, es esta
como que llamar demasiado la atención en todo momento. Mucha gente no lo respeta y en política es muy importante que te respeten y ser una voz de autoridad. Se va a socavar su voz probablemente porque quienes tienen el poder real en este momento es Paz y es Lupo y es Doria Medina y es incluso el propio Tuto Quiroga, ¿no? Ellos son los que están gobernando. No sé qué, o sea, se supone que el vicepresidente es quien legisla, pero también tiene otras funciones que ni siquiera las ha mencionado, ni siquiera sabe qué va a hacer, por ejemplo, con el Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, con otras tuiciones que tenía la vicepresidencia. Eh, Tampoco ha presentado una propuesta concreta, solo dijo nos oponemos, hemos llamado a reunión, y ahí habrá que ver cómo se asesora o qué caminos toma. Yo creo que es importante en política siempre tener un grupo de personas que te puedan asesorar en cosas que no sabes, nadie tiene la obligación de saber todo, pero él no está tratando de formarse en cuanto a una a medidas que puedan ser aplicables, que puedan ser una respuesta que la gente respalde, porque sí sería muy interesante que digas, ay, perdón, sería muy interesante que haya que haya un contradecreto, ¿no? Dijeron, vamos a organizar algo para derogar este decreto, pero habrá que ver qué características tiene, qué calidad tiene, qué aplicabilidad tiene. Eso por un lado, Lara sí me parece un personaje peligroso porque creo que una persona que no tiene miedo a exponerse de la manera en la que él lo hace es poco escrupulosa, es poco consciente de sí misma y poco consciente de sus acciones. Entonces eso es eh, muy frecuente en política, pero también muy peligroso. María Galindo, honestamente yo estoy como que medio que un poco, no decepcionada, pero sí la tomaría con un poco más de cuidado por una tontería que en mi opinión inició una polémica con un artículo de académico de Virginia Young que está muy concentrada en eso, ha iniciado procesos con el tema de iniciar un proceso de plagio y no sé qué, que me parece exagerado. Y poco ha dicho, ¿no? Igual ahora Mujeres Creando está de vacaciones, así que probablemente tal vez sí se sume a las convocatorias de la COP, pero no, tampoco sé si tiene muy claro qué va a pasar, ¿no? O qué proponer. No sé si tampoco si está pensando en ello en este momento. Y Evo Morales, yo tengo una visión muy crítica sobre Evo Morales, en el sentido de que yo creo que uno de los responsables de que nos estemos yendo al diablo en este momento es la soberbia de Evo Morales. Hay un área de la sociología política que a mí me gusta mucho, que es el tema de las prácticas políticas, que tiene que ver con esto de cómo es la cotidianidad, cómo son los espacios de lo político que exceden, por ejemplo, a los decretos, que exceden a la institución, que exceden a los ministerios, que tiene que ver en cómo se toman decisiones. Por ejemplo, muchas de las decisiones dirigenciales del gobierno del movimiento al socialismo se han hecho en prostíbulos, se han hecho en espacios mediados por la corrupción, se han hecho en espacios mediados por el tráfico de influencias. Es una realidad muy triste que se haya dilapidado, por ejemplo, la cuestión del fondo indígena. O sea, es una realidad. Ahorita podemos decir, ay, sí, los están persiguiendo políticamente, pero sí fue una realidad que incurrieron en una corrupción nefasta en ese momento, no solo con el fondo indígena, sino con el tema de CAMSE, que un poco se volvió una telenovela y se olvidó que ahí había enriquecimiento ilícito y bueno, todos se voltearon a juzgar a Zapata. Eh, entonces, estas prácticas viniendo de espacios que supuestamente tenían una cierta ética y superioridad moral, porque había todo ese discurso de que los indígenas eran la reserva moral del mundo, han traicionado estos valores y Evo Morales ha hecho muchísimo daño a las organizaciones sociales. Vamos a ver si ahora tienen la capacidad de rearticularse, porque no podemos olvidar que se han generado paralelas COP, paralelas juntas vecinales, se han generado paralelas en dirigencias
de dirigencias cocaleras, por ejemplo, se han peleado los del Chapare con los de los Yungas y que todo eso ha sido en pro de que no se cuestione nada de lo que haga el movimiento del socialismo y ha sido muchísimas veces capricho de Evo Morales. Si en 2019, si el 2016 Evo Morales asumía que se fue, que tomaron una pésima decisión con el tema del referéndum, probablemente el destino político de Bolivia sería distinto. O sea, Lula da Silva logró retomar el gobierno de Brasil con convicción, con una práctica política que nunca se le demostró, por ejemplo, lo que se le acusaba en el caso de Odebrecht. Jamás le encontraron, o sea, se desmanteló todo el caso en su contra, que se demostró que era un caso de lawfare, pero en el caso de Evo Morales, más bien lo que más sale cotidianamente son pruebas de la corrupción que ha habido dentro de su gabinete, Nemesia Chacollo, César Cocarico, Franklin Flores, todos eran unos delincuentes, al igual que lo es el propio Luis Arce, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho mucho daño en cuanto a qué va a ser ahora la izquierda, qué es la izquierda. Lo fácil sería decir, bueno, el movimiento socialismo no fue una izquierda de verdad, pero sí había un proyecto político que era resultado de las luchas del 2003, ¿no? De la Agenda de Octubre. Entonces, en lo personal, yo creo que Evo sigue siendo una figura importante, por ello peligrosa. Podría ser muy riesgoso en cuanto a si deciden arrestarlo, porque tiene fuerza en los cocaleros del Chapare que lo defenderían y que puede costar muchísimas vidas. Y Evo nunca ha mencionado eso. Y yo creo que se ha enterrado políticamente cuando el 2019 se fue. Yo hablé con muchísimas personas un poco tratando de indagar como el qué hacer después del 2019. Muchísimas personas de los sectores de centros vecinales, de juntas vecinales, principalmente del Alto y de Sencata, que salieron a defenderlo, estaban indignadísimos de que se haya ido. Y que ahora salga a tratar de reavivar su carrera política, sigue haciendo muchísimo daño y sigue desvirtuando el potencial que tiene un proyecto político renovador y un poco más solidario y más de izquierdas, ¿no? Eso, querido Kratos, espero haberte no sé, respondido a lo que solicitabas. Sí, bueno, muy interesantes opiniones y con mucho bagaje académico que creo que hace falta muchos políticos. Parece que no han estudiado o no se han sentado. Obviamente no te da tiempo de leer, ¿no? Pero parece que o saben y se hacen a los locos y bueno. Bueno, gracias por tu intervención de hoy día. Espero poder hablar una próxima oportunidad. Gracias a ti, Álvaro, por la invitación. Mucha suerte con tu proyecto.